Que es más un conjunto de información seleccionada para poder darles un contexto lo más em, amplio posible de lo que está ocurriendo. Y por supuesto hay muchísima más información relevante que podemos luego referir y que podemos luego consultar, pero vamos a tratar de eh, pasar por todas estas temáticas, el contexto global, también un poco las razones y la base científica de por qué ocurre la crisis climática, eh, también algunas evidencias de la crisis climática que estamos viviendo, y algo sobre los impactos actuales que están ocurriendo, incluyendo ¿no? del niño. Entonces, vamos a atravesar esto. Más o menos cuánto tiempo tengo, querida Miriam. 1 hora para la exposición, pero también podemos dividirla entre media hora y hacer luego preguntas, respuestas y luego otra vez media hora, pero como tú dispongas, Marcos, tenemos 1 hora para la exposición y 1 hora para responder preguntas, hacer un intercambio Perfecto, con los participantes. perfecto, muchísimas gracias. Entonces, voy a administrar más o menos el tiempo en ese ritmo. Es importante partir del momento actual, de la situación en la que nos encontramos, que no es cualquiera. Nos vemos, por supuesto, en un proceso de recuperación de alguna manera después de un episodio bastante em, anómalo, no muy normal para nuestro mundo, que fue en su momento la pandemia que hemos atravesado. Después de esto, después del 2022, 23, pareciera, podríamos pensar que volvemos de alguna manera a las condiciones previas, y vemos señales de una economía que retorna a los ritmos anteriores, eh, pero sin embargo hay muchos factores globales que están en interacción y que van a producir efectos combinados cada vez más complejos en los siguientes meses y años. Y es importante entender que todo esto está interconectado. El cambio climático, la crisis climática no ocurre en un contexto eh, vacío, digamos, sino que ocurre ya en una situación previa de tensión geopolítica, de además problemas económicos en el país y en el mundo entero, y por supuesto en la profundización de los factores de crisis climática que parecen para el 2023 y hacia adelante traer grandes dificultades al conjunto de la comunidad internacional, pero especialmente a nuestro país. Decíamos, la pandemia, los extremos climáticos, la propia conflictividad son realmente síntomas más estructurales, ¿no? De conflictos, de problemas que tienen que ver con al menos tres elementos que están interconectados en definitiva, y que tienen que ser vistos de manera conjunta. El primero es un sistema económico, un modelo de desarrollo fundamentalmente, podríamos decir, asimétrico, injusto también, que es el contexto sobre el que se desarrolla también la propia crisis climática, ¿no? Y sus otros impactos y sus otras dimensiones, podríamos decir, en términos más amplios, una crisis socioambiental producida por la crisis misma del modelo de desarrollo que hemos construido en estos últimos años, ¿no? Entonces, este contexto más amplio es importante conocerlo, es importante saber que está en constante interacción y que, por supuesto, profundiza o también puede aliviar los impactos, el conjunto de consecuencias, ¿no? Pero antes de esto quiero
comenzar con algo que siempre me parece importante repetir al inicio de las presentaciones generales sobre el fenómeno de crisis climática, y es su origen o su explicación más de la base científica, ¿no? Cuál es el mecanismo a través del cual que ocurre este cambio climático, esta crisis climática. Bueno, el primer elemento que tenemos que conocer es que ya antes de la existencia del ser humano, incluso, el planeta Tierra tiene un efecto natural que ocurre desde su inicio, desde el inicio de la existencia del planeta, que tiene que ver con la interacción que hay entre la Tierra y el Sol, ¿no? A esto se le ha llamado el efecto invernadero, que es un efecto completamente natural que ha consistido tradicionalmente de la interacción de los rayos solares, de la radiación solar con la atmósfera, compuesta por gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono, como el metano, como el hidrógeno, como el nitrógeno y como el vapor de agua, ¿no? Esta era la situación normal en la que la radiación del Sol eh, ha calentado la superficie del planeta y a lo largo y a lo largo, en realidad, de la historia de al menos el último millón de años, había mantenido las temperaturas relativamente estables alrededor de los 15 grados Celsius de temperatura promedio global. Esta temperatura promedio global estaba asociada a una composición específica de la atmósfera que contenía cantidades de dióxido de carbono relativamente bajas, alrededor de 280 partes por millón. Esta era la concentración de dióxido de carbono previa a 1850, que es el inicio oficialmente hablando de la época industrial o de la revolución industrial. Entonces, esta era la situación previa. Lo que ha ocurrido en los últimos 150 años, estamos hablando de un proceso que ha tomado más de 150 años, 173 años, si somos un poco más exactos, ha significado el aumento de la concentración de los gases de efecto invernadero, especialmente el dióxido, que a lo largo de estos 170 años ha tenido como efecto el aumento de las temperaturas producto de que mayor calor ha sido atrapado por la atmósfera, aumentando de esta manera las temperaturas. Les voy a pedir, si es posible, a Shirley y a Miriam, si pueden ir apagando los micrófonos que se activen, así podemos tener un poquitito menos de interferencias. Pero entonces, este es el mecanismo a través del cual estamos viviendo el aumento de temperaturas que ya ha sido registrado, ¿no? Entonces, como consecuencia de esto, las temperaturas han subido de los 15 grados de temperaturas promedio, eran los que eran normales antes de la época industrial, eh, gracias a un aumento del 50% de la concentración del dióxido de carbono y también de otros gases como el metano, óxido nitroso, entre otros que han sido importantes también para explicar el aumento de temperaturas. La concentración actual que tenemos, a diferencia de la que había en el planeta antes de 1850, que era cerca de 280 partes por millón, actualmente tenemos ya cerca de 420 partes por millón. Ha habido un 50% de aumento en las concentraciones del dióxido de carbono, y las consecuencias son ya evidentes para todas y todos, especialmente en estos últimos años. Pero la figura más tal vez global que podemos dar de el mecanismo científico a través del cual se ha dado esta consecuencia es el ciclo de carbono, la alteración del ciclo de carbono a la que ha contribuido el ser humano en todo a lo largo de estos más de 170 años, ¿no? Y podemos
graficarlo de la siguiente manera. El ciclo de carbono ha funcionado normalmente de la siguiente manera. La cantidad de carbono en la atmósfera se ha mantenido relativamente estable, como decíamos, el último millón de años prácticamente, es decir, toda la historia de existencia del ser humano y de todas las civilizaciones humanas que se han sucedido en la Tierra, desde las primeras culturas mesopotámicas que desarrollaron la agricultura tanto en el Medio Oriente como también en nuestras propias tierras andinas, hacen al menos 20.000 años. eh, Desde entonces se habían mantenido prácticamente estables las concentraciones de este elemento en la atmósfera, pero también en su ciclo de intercambio de carbono con los océanos, donde hay un ciclo natural de intercambio. El dióxido de carbono en forma de gas se disuelve en el agua de los océanos y este gas se convierte luego en ácido carbónico que luego también puede, dependiendo de las temperaturas y otras condiciones, volver a disolverse, a convertirse en gas y volver a sumarse a la atmósfera, ¿no? Este ciclo entre los océanos y la atmósfera se había mantenido estable, también se había mantenido estable la relación de intercambio de carbono entre los ecosistemas, principalmente las plantas que absorben este elemento, el dióxido de carbono, este compuesto, y lo utilizan para sintetizar eh, azúcares y otro tipo de compuestos a través del proceso de fotosíntesis, ¿no? Estos azúcares finalmente también se consumen y luego son respiradas y devueltas a la atmósfera, ¿no? Este era el ciclo que había mantenido, como decíamos antes, estables las concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera hasta que llega el año 1850 ya de la historia reciente y el ser humano descubre lo que vemos aquí en el gráfico, en la parte izquierda, en la parte inferior izquierda, descubrimos los seres humanos las reservas de petróleo, carbón mineral, gas natural, pero también estas de piedra caliza, cal, que han servido como la materia prima para la industria del cemento, de la cal y de la construcción que ha tenido una gran aceleración en los últimos años, ¿no? Entonces, a partir de 1850, empezamos a extraer grandes cantidades de dióxido de carbono que son liberadas, son emitidas a la atmósfera, aumentando adicionalmente las cantidades de carbono. No se trata de cantidades demasiado grandes en relación a las que ya estaban en circulación en nuestra atmósfera, pero han sido lo suficientemente grandes para poder eh, trastocar la composición y las propiedades físicas de la atmósfera, atrapando cada vez más calor en el planeta. Esa es la consecuencia entonces de lo que el ser humano ha hecho por más de 170 años, principalmente, hay que decir, los países industrializados que fueron precisamente quienes iniciaron con la extracción de carbón mineral para el uso en motores a vapor allá por los años 1800. eh, del 100% del dióxido de carbono, o podemos decir del 100% de los gases de efecto invernadero que han sido producidos, especialmente el dióxido de carbono, eh, la mayoría ha tenido su origen en la quema de combustibles fósiles. Este es el 72% del dióxido de carbono que ha sido producido, ha venido directamente de la quema de petróleo, carbón mineral y gas natural. Alrededor del 18,5% de este gas ha venido de parte de la deforestación y la agricultura. Disculpen, voy a silenciar ese micrófono. Alrededor del
3.2% ha venido de los desechos, es decir, de la basura principalmente, y cerca del 5% proviene de los procesos industriales, entre los que podemos mencionar precisamente la fabricación de cemento y otros materiales como el acero, que es muy intensivo en el uso de energía, pero también de carbón mineral. Ahora, ¿dónde se han dirigido? ¿Qué es lo que ha pasado con este 100% de gases de efecto invernadero? No ha sido la totalidad de estos gases de efecto invernadero o de dióxido de carbono más específicamente la que ha causado el calentamiento, sino es solamente una parte de ella, porque calculamos que alrededor del 23% ha venido a disolverse nuevamente en los océanos, es decir, los océanos han absorbido esa cantidad y lo han vuelto otros compuestos como ácido carbónico. Eh, el 33% de ese dióxido de carbono emitido por la humanidad en los últimos 170 años ha sido absorbido por los ecosistemas, principalmente bosques, humedales, bofedales también, humedales altoandinos, ecosistemas de pastizales y de otro tipo que han absorbido una tercera parte de esta cantidad de gases de efecto invernadero, específicamente dióxido de carbono. Y solamente un 45% ha ido a parar a la atmósfera y ha cambiado la composición de la atmósfera, ¿no? Entonces, lo que vemos realmente ocurrir ahora en nuestro planeta es el efecto de cerca a la mitad del dióxido de carbono que hemos emitido en los últimos 170 años, lo que significa que ha habido un efecto de amortiguación del impacto de la crisis climática, producto de la acción de los océanos y de los ecosistemas que han absorbido al menos la mitad del dióxido de carbono, principal gas de efecto invernadero, y han de esta manera desacelerado o reducido el impacto que podría haber tenido este gas en nuestra atmósfera. A esto realmente tenemos que darle las gracias porque debido a esto el aumento de temperaturas no ha sido tan rápido y no ha producido impactos tan severos como lo que hubiera ocurrido si es que, por ejemplo, no hubiéramos podido contar con los ecosistemas para la absorción de gran parte de estos, de una tercera parte de estos gases, ¿no? Entonces, esto es importante tener en cuenta. Estamos entonces viendo los efectos amortiguados ya de la crisis climática. Como consecuencia de todo esto, entonces, lo que tenemos es un gráfico que les muestro aquí enfrente de las temperaturas, de la anomalía de las temperaturas globales promedio desde 1880, prácticamente, cuando comienza este gráfico. Veo que ahora no tengo eh, el, veo que ahora no tengo eh, permítanme un segundo, quiero que puedan ver los años y no los tenía visibles, pero ahora sí están visibles. Y aquí pueden ver la variación de las temperaturas y de la anomalía de las temperaturas en los últimos alrededor de 150 años, ¿no? Desde 1880 hasta el 2023, prácticamente. Aquí estamos con el último dato. Eh, Estos son todos los meses de septiembre desde 1880 comparados con el promedio de 1952 a 1980. Lo que nos muestra entonces es la manera en que las temperaturas han empezado a subir de manera mucho más clara a partir de mediados del siglo XX. A partir de 1950 aproximadamente empiezan las temperaturas a subir de manera cada vez más clara y septiembre del 2023 se ha convertido en el mes más caliente de la historia humana. Estamos hablando de alrededor de 1.8 grados más calientes que el promedio preindustrial de las temperaturas que se mide normalmente de 1850 a 1900, ¿no? En este caso, el número dice
un aumento de temperaturas de 1.47 grados, pero esto se debe a que la comparación la hacen con un periodo posterior, de 1952 a 1980. Pero oficialmente, este septiembre ha registrado una temperatura 1.8 grados centígrados por encima de los promedios preindustriales que tenía nuestro mundo. Entonces, es lo que dice la ciencia sobre lo que está ocurriendo y sobre lo que podemos esperarnos en los siguientes años. Bueno, el panel de expertos de cambio climático de Naciones Unidas ha producido un último informe que ha sido ya resumido y presentado finalmente a inicios del 2023, en el que sostienen un conjunto de afirmaciones sobre el cambio climático y lo que está ocurriendo. En la primera afirmación, en la primera descripción de lo que está ocurriendo, el panel de expertos de cambio climático informa de que las acciones humanas han provocado el aumento de las temperaturas globales en 1.1 grados en los últimos 120 años. Estos eran los datos que habían sido presentados ya en 2022, es decir, no incluyen los últimos meses ni el último año de temperaturas. Entonces, hasta que el informe fue publicado, las temperaturas habían aumentado en 1.1 grados en los últimos 120 años. Luego nos dice también el informe que los impactos ya del cambio climático son generalizados y se presentan en campos muy críticos, muy importantes para la vida humana, como es la disponibilidad de agua para el consumo y la producción de alimentos. Pero también nos habla ya de impactos muy notorios sobre la propia salud humana. El informe también nos dice que todos estos fenómenos que hemos visto van a continuar empeorando en los siguientes años. Es decir, lo que nos dice el informe es que esto no se trata de un momento de mayor intensidad que será superado en los siguientes años, sino que se trata de un hito en una tendencia de crisis climática que continuará profundizándose en los siguientes años. Esto es una muy importante información porque necesitamos comprender que lo que estamos viviendo ahora no es simplemente una consecuencia momentánea de algún fenómeno específico, sino que se trata de un hito, de un momento como parte de una tendencia de empeoramiento de las condiciones crisis climática. También nos dicen desde el panel de expertos de cambio climático que muchas políticas de respuesta ante la crisis climática han mejorado alrededor del mundo. Los gobiernos han, en muchos casos, mejorado sus acciones, sus compromisos. Sin embargo, pese a estas mejoras, informa el panel de expertos de cambio climático que las acciones son insuficientes para completar los objetivos del Acuerdo de París y que las temperaturas están camino a aumentar en 3 grados centígrados o más a finales de siglo. Incluso se habla de peores escenarios muy probables debido a que no se tiene certeza del cumplimiento de todas las promesas que se han hecho en cada uno de los países, los ya ahora conocidos compromisos nacionalmente determinados, y hablan de escenarios que podrían significar aumentos de temperatura superiores a 4 grados incluso. Entonces, esta es una noticia bastante preocupante porque lo que nos indica es que pese a las mejoras en las políticas climáticas, estas no han sido suficientes para conseguir realmente garantizar el cumplimiento de los compromisos climáticos que se han firmado en el marco del Acuerdo de París. Entonces, en el siguiente punto
lo que hace el panel de expertos de cambio climático es estudiar la posibilidad eh, cruzar o de superar los límites críticos que habían sido identificados en. Voy a apagar, disculpen, el micrófono porque me cuesta concentrarme. Por favor, vamos a hacer. Estoy apagando micrófonos. Por favor, Ángel, cada rato prendes tu micrófono, te apago, pero vuelves a prenderlo. Entonces, lo anterior, disculpen, me había pasado de. Lo que nos dicen, lo que nos dice el panel de expertos de cambio climático es que para evitar cruzar el límite crítico de 1.5 grados de calentamiento que ya hemos visto ocurrir, se necesita con urgencia la reducción inmediata y sostenida de la mitad de los gases de efecto invernadero que están siendo liberados actualmente cada año. Este es un cambio titánico, es un cambio enorme en la manera en que funcionan nuestras sociedades y las consecuencias, por supuesto, son muy grandes y serán un gran desafío para lograr cumplirlo, porque además esto tiene que ocurrir en los 6 años restantes de esta década para poder evitar los peores escenarios que ya han sido descritos. En la siguiente afirmación que nos trae el panel de expertos de cambio climático es que si llegáramos a superar el límite crítico de 1.5 grados que está establecido en el Acuerdo de París de Naciones Unidas, se necesitarían tecnologías que hoy en día no existen y que son extremadamente costosas para poder llegar a reducir las emisiones, para reabsorberlas y poder retornar de alguna manera a alguna tendencia de cambio climático que sea más aceptable, que no signifique tantos riesgos para la humanidad. Entonces, nos dicen otras palabras que realmente tenemos que evitar a toda costa cruzar el límite crítico y que no tenemos tecnologías disponibles para resolver el problema en caso de que atravesáramos este límite crítico de 1.5 grados. El informe también nos dice que los cambios que deben ocurrir son múltiples, pero deben ocurrir además de manera muy profunda en muchos sectores, priorizando principalmente estas soluciones más costo efectivas y que ya existen disponibles, ¿no? Es decir, en vez de confiar en tecnologías que no existen y que son muy probablemente muy costosas de desarrollar, si es que tecnológicamente fueran posibles, necesitamos depender y apostar por aquellas soluciones que ya existen y que son efectivas. Y esto, por ejemplo, se refiere a la necesidad de proteger los ecosistemas como bosques, humedales, pastizales, sabanas, etcétera, y más bien asegurarnos que las funciones de absorción de estos gases de efecto invernadero de estos ecosistemas continúe y más bien sea ampliada en la medida de lo posible. En la siguiente afirmación del informe nos dice que una dimensión muy importante de la discusión sobre crisis climática de la que no habíamos hablado hasta ahora, y esto lo dice el informe de expertos de cambio climático, es la dimensión de la justicia económica, de la equidad y de la inclusión, lo que va a permitir la posibilidad de que las poblaciones se adapten y de que la gente también pueda participar de las soluciones a la crisis climática. Por ejemplo, a través de la protección, ampliación, gestión de los sistemas naturales como océanos, como bosques, como otro tipo de ecosistemas. En la siguiente afirmación, el informe nos dice que la acción efectiva desde las sociedades humanas solo va a ser posible cuando exista compromiso y decisión política de parte de los gobiernos del mundo. Es importante, es esencial que existan
una coordinación entre el gobierno nacional con los gobiernos subnacionales, que existan leyes y políticas bien definidas y con estrategias y objetivos claros para poder enfrentarnos al cambio climático. Algo que podemos preguntarnos si es lo que vemos ocurrir en nuestro país y en los países de la región. La siguiente afirmación que dice es que las finanzas, la tecnología son claves para la aceleración de las soluciones a la crisis climática, y que para que pueda realmente contribuir a las soluciones, el financiamiento especialmente deberá aumentar varias veces para poder cubrir las necesidades de adaptación, como también las de mitigación, o como se le llama a la reducción de los gases de efecto invernadero. El informe no es solamente malas noticias, nos trae algunas señales de que las soluciones son posibles y nos habla también de cuáles son las acciones que tenemos que hacer y desarrollar, pero nos trae esta afirmación que es importante también para la discusión global. Nos dice que en el mundo existe suficiente capital para poder cubrir las necesidades de inversión que existen para responder a la crisis climática. Pero sin embargo, el propio sistema económico ha puesto barreras para que estos recursos no sean utilizados o no se dirijan a la acción climática clave, esencial. Entonces, hay todavía grandes barreras y obstáculos para poder dirigir los recursos económicos hacia los sectores donde la acción climática debe darse principalmente. El 2022 eh, hemos vivido ya el inicio de lo que podríamos llamar una nueva etapa de crisis climática, donde se habían superado récords previos con más de 10 eventos de desastres climáticos con pérdidas multimillonarias superiores a 3.000 millones de dólares cada una. Estamos hablando de ejemplos como lo ocurrido en Pakistán, que quedará definitivamente en los anales como un hito de la crisis climática, habiendo afectado, habiendo desplazado a 33 millones de personas y habiendo producido la pérdida de cerca de 1.5 millones de hectáreas perdidas y la muerte de 1 millón de cabezas de ganado. Si bien el número de personas fallecidas en esta gran inundación ocurrida a mediados de año en Pakistán no superó las 3.000 personas, de todas maneras las consecuencias socioeconómicas para las cerca de 1 millón o cerca de 10 millones de familias afectadas fueron enormes, y todavía hoy en día Pakistán se encuentra en una grave crisis económica y también social debido a las consecuencias de esta enorme inundación que, como ven ustedes, ha afectado a 3 veces la población boliviana. También el 2022 fue año en que ocurrió la peor sequía registrada en Europa en los últimos 500 años, produciendo pérdidas multimillonarias. También ocurrió el huracán más costoso en el Caribe y Estados Unidos, con más de 170.000 millones de dólares de pérdidas materiales y también algunas humanas, y el inicio de una sequía en Sudamérica con pérdidas del 20 al 50%, especialmente en productos agroindustriales, café, soya y trigo, ¿no? Esto registrábamos ya el 2022, la situación no ha mejorado. El 2023 muestra ahora señales de una nueva fase de profundización de los impactos, y vemos inundaciones nuevamente afectar a Libia, Grecia, China, India, Pakistán, Brasil, donde al menos se espera el fallecimiento de cerca de 10.000 personas en las inundaciones de Libia, que tuvieron como consecuencia el desborde o la ruptura de infraestructura de represas, que a su vez produjo la inundación de toda una ciudad o gran parte de ella, con todas las pérdidas humanas que se han reportado. Ha sido un desastre realmente
escalas impensables, y esto se da como vemos, como la combinación de desastres climáticos extremos, pero también la mala mantención de infraestructura pública, muy importante para la supervivencia de las personas. Entonces, es lo que decíamos al inicio, los factores se complementan, se combinan, produciendo impactos aún más severos. Pero el 2023 también ha sido un año de grandes incendios. Grecia registró su peor incendio en la historia y la peor y el peor incendio de la Unión Europea o de Europa en los últimos siglos, al menos. Canadá ha sufrido el peor incendio de los últimos 15 años, al menos, que ha significado la pérdida de 15 millones de hectáreas. Es un incendio o es un conjunto de incendios que han dañado cantidades enormes de bosque, y también han ocurrido pérdidas o quiero decir incendios en España, Portugal, Estados Unidos, entre otros lugares. En Bolivia mismo estamos ahora también en un periodo con grave riesgo de incendios y han ocurrido ya la pérdida de varios decenas de miles de hectáreas al menos. También ocurrió el 2023 la muerte de más de 100 personas en las islas de Hawái y también la pérdida de vidas humanas en Europa a partir de los incendios forestales. Otros elementos nuevos de esta crisis climática los empezamos a ver también con epidemias de otro tipo de enfermedades que ponen en alerta a ciudades y a regiones nuevas donde antes no ocurrían. París, por ejemplo, tuvo que poner en cuarentena ciertas zonas del país para poder permitir la fumigación en París, la fumigación de algunos barrios debido a que se habían detectado personas infectadas con dengue y que habían que habían regresado de viajes en el exterior, pero también se habían ya detectado la presencia de vectores, de mosquitos capaces de transmitir el dengue y convertirlo en una epidemia endémica para París, en Europa, ¿no? Estamos hablando entonces de elementos nuevos que nunca habían ocurrido y que son producto del momento de profundización de la crisis climática. En Bolivia estamos viendo ya la ocurrencia de grandes pérdidas debido a la sequía en varios lugares. Hay para el altiplano al menos registros de un 50% de menor cantidad de lluvia que ha caído en la última temporada de lluvia del 2022-2023. Esto ha significado retrasos y pérdidas bastante grandes en las cosechas. Han habido pérdidas superiores al 50% en la quinoa, en la papa, en varios cultivos a nivel de la región andina, y se han tenido que hacer ya entregas de víveres a comunidades desde inicios del año, en plena época de lluvia, cuando deberíamos haber estado probablemente celebrando condiciones de fertilidad y de buenas siembras. Ya se estaban entregando víveres a comunidades en ya dificultades, y registrábamos niveles de las represas hasta febrero de este año de cerca al 40% de la capacidad para la ciudad de La Paz a inicios del año, pero también ahora en octubre estamos nuevamente acercándonos al 40% de las reservas, y todavía con algunos meses de estiaje o de época seca, donde además a causa del fenómeno El Niño no se espera que lleguen lluvias especialmente temprano este año, ¿no? Eh, pero hay en conjunto grandes impactos de la sequía en el territorio nacional. Hasta octubre, hasta inicios, hasta en algunos días, se habían registrado al menos 152 municipios que han declarado desastre por la sequía, y el 2023 pasará también a la historia como el año de peor epidemia de dengue en registros nacionales, con más de 14,000 infectados y más de 45 muertes, probablemente subestimadas por
estadística incompleta que tenemos, ¿no? Y la ciencia se pregunta qué es lo que ocurrirá el 2023. En pantalla tienen un gráfico que muestra en la línea roja, bueno, en realidad todo el gráfico muestra las temperaturas ocurridas desde el siglo pasado, desde eh, alrededor de finales de 1800, y vemos los dos últimos años, los 2 años más calientes, podríamos decir, en color rojo, el 2016, que es actualmente el año más caliente en en registros globales. Las temperaturas más altas registradas han sido registradas el 2016, que tiene ahora la posición de año más caliente de la historia. Pero en la línea negra ven aquí los datos de temperatura del 2023. Y lo que vemos ocurrir es que ya desde mediados de este año, este año ha superado en temperaturas al 2023 y se ha convertido ya septiembre del 2023 en el mes más caliente de la historia y con las temperaturas más altas de la historia. El año no ha terminado y estamos viendo frente a nuestros ojos cómo las temperaturas están empezando a superar los récords registrados en 2016 y amenazan con convertir al 2023 en el nuevo récord de año más caliente de la historia, ¿no? Esta es la pregunta que se están haciendo los científicos. ¿Será el 2023 el primer año en superar el 1.5 grados de calentamiento global? Esta es la pregunta que, por supuesto, tendremos que esperar a finales del 2023 para poder contestar, pero las señales son muy complejas. Lo que podemos decir es que los dos principales ecosistemas o las dos principales áreas en impactos que podemos identificar están en la Amazonía, por un lado, y los bosques bolivianos que se extienden hacia la Chiquitanía y hacia el bosque seco del Chaco, y también en segunda instancia los ecosistemas de alta montaña como los que vemos en los valles, pero principalmente también en el altiplano boliviano, ¿no? Y a lo que nos enfrentamos es algo que la ciencia le ha llamado puntos de no retorno. Y los puntos de no retorno son estos momentos en los que a través de la intervención humana hemos movido los ecosistemas enteros hacia un punto de inflexión, un punto en el que o podemos retroceder para estabilizar los ecosistemas o podemos continuar empujándolos hacia ya una dinámica de destrucción o de transformación total del sistema y de la región, ¿no? Y este principio se ha identificado en al menos 7 lugares del mundo, ¿no? A partir de este punto de no retorno, si continuamos empujando el sistema, ya perdemos el control y el sistema se nos transforma en algo más allá del control del ser humano. A estos puntos de no retorno, les decía, se han identificado en 7 lugares del planeta. El primero tiene que ver con la corriente o la circulación del Océano Atlántico, que está directamente vinculada a las temperaturas de los mares regionales y de las corrientes del aire. El segundo son los arrecifes de coral que se encuentran, por ejemplo, en el Asia, en el norte, en el Caribe y norte de Sudamérica. Los hielos también permanentes en Groenlandia y en la Antártida, los suelos congelados o permafrost del norte de Asia, el norte de Europa y también el norte o Norteamérica, ¿no? El sexto punto de no retorno es el bosque boreal, quiere decir los bosques los bosques fríos del norte de América y norte de Europa y Asia. Y finalmente el séptimo punto de no retorno, que es el bosque tropical más grande del planeta.
que es la Amazonía continental sudamericana, ¿no? Estos son los ecosistemas que están, o los sistemas naturales que están a punto de cruzar el punto de no retorno para transformarse y degradarse de manera ya irreparable e incontrolable en los siguientes años, si es que no somos capaces de parar, de resolver las contradicciones del sistema de desarrollo y los impactos eh, desproporcionales que está teniendo sobre los sistemas naturales. Y lo que vemos en la Amazonía es especialmente preocupante porque las señales de un colapso ya son innegables. Vemos estudios de imágenes satelitales que muestran que el ecosistema ya no se está pudiendo recuperar de la misma manera que hace algunos años. Las imágenes satelitales muestran cómo el verde de los bosques, que puede ser observado a través de imágenes satelitales, ya no se recupera de la misma manera después de las épocas secas. Y han calculado que el 75% de la cuenca amazónica está mostrando precisamente señales de no poder recuperar el color verde que era característico en años anteriores. Hoy en día el bosque tarda más en regenerarse, hoy que hacen 10 años, y los árboles están muriendo más en mayor extensión y también creciendo más lento. La Amazonía, dicen algunos expertos que han estudiado al menos medio siglo la dinámica de la Amazonía, lo que nos dicen es que la Amazonía podría terminar de transformarse en los siguientes 15 a 30 años en un gran pastizal, en una gran sabana donde ya no existan ecosistemas de vegetación alta, como son característicos de los bosques amazónicos, y estamos muy cerca, si es que no le hemos cruzado ya, de cruzar este punto de no retorno. Según cálculos, el punto de no retorno ocurriría cuando crucemos o cuando excedamos la deforestación de un 20 a 25% del área total del bosque. Esto fue dicho, sostenido en estudios en 2021. En 2021 habíamos deforestado el 17% ya de la superficie de este ecosistema. Hoy en día es muy posible que estemos ya acercándonos al 20% o sobrepasándolo, lo que nos está acercando de manera cada vez más preocupante hacia este punto de no retorno que podemos compararlo con una especie de precipicio a partir del cual el ecosistema se transformaría a partir de una serie de incendios, grandes incendios forestales continentales, y se perdería la cobertura boscosa en las siguientes décadas o en los siguientes pocos años, 15 a 30 años, en caso de que no paremos estas tendencias de ampliación de la frontera agrícola y pérdida de cobertura. Algo que también informan estos estudios es que la época seca en la Amazonía, y esto puede explicar gran parte de los impactos que ya se están viendo, se ha extendido 4 semanas, es decir, un mes más larga es la época seca hoy en día que comparado con medio siglo atrás en la región amazónica. Estamos entonces, como decíamos, en este punto de inflexión que nos pone en una seria encrucijada respecto a los modelos de desarrollo, especialmente en nuestro país y países como Brasil, por ejemplo, que tienen una fuerte apuesta agroindustrial y que continúan avanzando sobre las superficies amazónicas. Pero la Amazonía no es la única preocupación. De manera directa, la Amazonía también produce y contribuye a generar la humedad que llega a los Andes y al altiplano boliviano a través de los ríos aéreos, de los que ya han escuchado ustedes en en varios otros espacios y talleres, pero que significa que el bosque amazónico funciona como una bomba de agua que recicla las lluvias que inicialmente se generan en la evaporación de las aguas oceánicas que luego caen en las regiones nortes de la Amazonía, pero que luego son nuevamente evaporadas a través de las hojas de los árboles, generando un flujo de humedad aérea, es decir,
conjunto de nubes que circulan por todo el continente y que contienen una cantidad de agua superior incluso que el agua que circula a través del río Amazonas, el río más caudaloso del planeta. Entonces, este mecanismo estaría precisamente en riesgo, en juego, a partir del colapso del sistema amazónico, si es que esto llegara a ocurrir, ¿no? Y a lo que, por supuesto, Bolivia de alguna manera también estaría contribuyendo a través de los altísimos índices de deforestación que se han registrado en últimos años, con datos oficiales señalando que ya nos estaríamos acercando al medio millón de hectáreas, cerca de 420,000 hectáreas de deforestación anuales en datos oficiales que han sido conocidos el año pasado. Pero un segundo punto de inflexión para el país está definitivamente en los impactos que estamos ya sufriendo ahora eh, a partir de las sequías, pero también de las señales de desaparición, retroceso de glaciares y por lo tanto la reducción de disponibilidad de agua en toda la región andina de Bolivia, especialmente afectando al sur de la región, pero cada vez más también a toda la región andina. Y lo que podemos señalar de esta tendencia es que desde 1850 hemos registrado ya el retroceso de glaciares. El 2009 vimos desaparecer frente a nuestros propios ojos los últimos bloques de hielo que todavía persistían en el glaciar Chacaltaya y que habían constituido la pista de esquí más alta del mundo y un atractivo turístico muy importante para la ciudad de La Paz, por ejemplo, que ni siquiera ha sido contabilizado en cuántas pérdidas ha contribuido, pero el 2009 desapareció por completo este glaciar y también el conjunto de glaciares de la región fue desapareciendo y perdiéndose hasta alcanzar la pérdida de 2/3 o más de varios glaciares en la región. El 2016 hemos ya vivido la primera crisis de abastecimiento de agua. Se acordarán muchas de ustedes, la manera en que una buena parte de la ciudad de La Paz, pero también Oruro, Potosí, Sucre, Tarija incluso, estuvieron en el 2016 en situaciones de racionamiento de agua para partes de las ciudades y significó en definitiva un año hito para mostrar el impacto de lo que estaba ocurriendo con la pérdida de fuentes de agua producto del derretimiento de glaciares, pero también de las altas temperaturas y la reducción de las lluvias que habían estado asociadas el 2016 a también la ocurrencia de un fenómeno del Niño. Y el dato más reciente que tenemos es del 2022, donde estudios satelitales han demostrado que la región andina ha perdido al menos el 42% de la cobertura de hielo. Es decir, hemos perdido el 42% de las partes blancas de nuestras montañas y eso representa pérdidas del volumen de hielo probablemente superiores al 50%. Lamentablemente, en el país no tenemos inventarios de glaciares actuales, pero podemos suponer que la pérdida ya supera el 50% debido a datos recientes, por ejemplo, que vienen del Perú, donde acaban de presentar un inventario de glaciares peruano que demuestra que el Perú ha perdido ya más del 51% de glaciares tropicales y de glaciares en su territorio. Eh, lo que significa que en el caso boliviano probablemente este porcentaje es mayor debido a que los glaciares en territorio boliviano tienen volúmenes menores y son más susceptibles al derretimiento causado por el aumento de temperaturas, ¿no? Entonces, estamos en un camino terriblemente preocupante a la desaparición de las últimas fuentes de agua importantes para el abastecimiento de las ciudades, pero principalmente también para las realidades rurales, donde campesinos indígenas alrededor de
la región andina ya sufren de enormes impactos debido a, entre otras cosas, la reducción de lluvias, pero también la desaparición de los glaciares en las últimas décadas, ¿no? Este es un problema realmente fuerte, y como referencia para esta temática podemos dar esta fuente que es muy interesante para que ustedes puedan igual consultar. Es el Atlas de Agua y Glaciares Andinos, publicado por la UNESCO en 2019. Está colgado en internet y pueden consultarlo libremente. Es un muy buen material. Eh, y también referente al agua, es importante mencionar que eh, de manera simultánea al derretimiento de glaciares y reducción de fuentes de agua debido al cambio climático, el conjunto de acciones económicas de la humanidad, de la industria y del conjunto de actividades económicas del ser humano nos está empujando a una gran crisis global del agua que ha sido ya informada en el último reporte de la Comisión del Agua, que se llama Volcando la Marea. También la pueden consultar en Internet, y en el informe sostienen que ya estamos viviendo una crisis sistémica del agua global y local, que ha sido consecuencia de un mal manejo de recursos hídricos en las últimas décadas. No solamente se trata de la crisis climática, sino de la contaminación de fuentes de agua superficiales por la minería, por la agroindustria, por las industrias del papel y entre otras actividades industriales que han contaminado gran parte de las fuentes de agua, incluyendo también la minería del oro, que como hemos visto en recientes meses ha generado intoxicación por mercurio en gran parte de la cuenca del río Beni. Pero además, esta crisis del agua muestra que nuestra incapacidad de resolver la crisis de la disrupción de los ciclos hídricos está causando o va a representar una imposibilidad de detener la crisis climática que tenemos enfrente. Es decir, la combinación de la actividad económica y sus efectos sobre el agua y la crisis climática en conjunto nos están llevando, en definitiva, al fracaso para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, pero además para el fracaso total de las soluciones a la crisis climática, ¿no? Estamos en un escenario de crisis global para el agua en 2030, con un déficit del 40 al 50% del suministro de agua en el mundo, y la única manera de detenerlo va a ser en conjunto a nivel global y local de manera simultánea y urgente. Este informe, si bien toma en cuenta el cambio climático, no habla específicamente del cambio climático, sino que nos habla de los impactos adicionales que el ser humano está haciendo sobre el agua debido a las actividades económicas, lo que aumenta un grado mayor de preocupación a la manera en que estamos tratando los ecosistemas y especialmente los sistemas hídricos alrededor del mundo. El momento que estamos viviendo entonces es en definitiva o exige en definitiva un cambio en la perspectiva de la narrativa, de la manera en que hablamos de la crisis climática. Hemos pasado de describirlo como un problema al que se tenían que enfrentar las generaciones futuras en los siguientes años, en las siguientes décadas. Hemos pasado de hablar de que el cambio climático era un fenómeno que había que controlar ahora con adaptación y resiliencia para poder evitar los escenarios difíciles a futuro. Hemos pasado a hablar de la crisis climática a la situación actual, donde queda claro que ya estamos sufriendo los impactos de la crisis climática y que o actuamos ahora o será demasiado tarde más adelante para evitar una catástrofe nacional y global que afecte a todos y todas simultáneamente. Pero además, con muy pocas posibilidades de esperar ayuda y solidaridad internacional cuando múltiples países en múltiples continentes se van a ver enfrentados a situaciones cada vez más difíciles.
en esta dirección, un poco más ya de la perspectiva global, es importante reconocer que Bolivia no ha contribuido significativamente al cambio climático en términos absolutos, no hemos aportado ni siquiera 0,5% de los volúmenes de dióxido de carbono, no llegamos ni siquiera al 1% de las cantidades de dióxido de carbono que han causado el calentamiento actual, pero sin embargo ya estamos registrando daños y pérdidas que oscilan entre 100 a 300 millones de dólares anuales. Y este dato, como les decía, probablemente está subestimado debido a que necesitamos incluir y entender el costo que tendría el construir represas y almacenamientos de agua que puedan reemplazar la función que antes era cumplida por los glaciares. Estos datos serán publicados en un estudio sobre daños y pérdidas por parte de la Plataforma Boliviana frente al Cambio Climático en los siguientes meses. Pero son datos muy valiosos en tratar de entender cuál es el desafío que enfrentamos con la crisis climática. Solamente el derretimiento de un 50% de los glaciares, como les decía, va a demandar probablemente de varios miles de millones de dólares para ampliar la infraestructura de reservas de agua. Y algo que es importante mencionar es que Bolivia es el país en la región con menores capacidades de reserva de agua. En datos regionales, Bolivia tiene una capacidad de almacenamiento de cerca a 80 metros cúbicos de agua por persona, mientras que nuestro vecino Perú tiene en la actualidad más de 170 metros cúbicos de capacidad de almacenamiento de agua por persona y Chile sobrepasa incluso los 700 metros cúbicos de metros cúbicos de agua por persona. El promedio en Sudamérica es de 300 metros cúbicos de agua por persona de capacidad de represas y de reserva de agua. Y Bolivia ni siquiera llega a los 100 metros cúbicos de agua por persona. Entonces, estos son inversiones adicionales que el país va a tener que hacer para poder enfrentarse a la crisis climática y representan gastos adicionales que no habrían sido necesarios si no hubiera sido el derretimiento de los glaciares traídos por el cambio climático. Podemos decir que, como ya había sido preguntado y también lo hemos contestado, las pérdidas principales están ocurriendo principalmente en el sector agrícola y que irónicamente también es uno de los sectores que más ha crecido y más está siendo promovido para poder reemplazar, entre otras cosas, los ingresos ya no percibidos por la exportación de gas natural. Esto también es un dato importante. A nivel global, lo que Bolivia requeriría en términos de financiamiento climático solamente para evitar la liberación de gases de efecto invernadero proveniente principalmente de la deforestación, pero también del sector de energía. La deforestación representa alrededor del 80%, la energía alrededor del 15% de los gases de efecto invernaderos nacionales. Para poder evitar la emisión de estos gases de efecto invernadero y cumplir con nuestros compromisos nacionalmente determinados hasta el 2030, esto quiere decir en 6 años solamente, el país necesitaría alrededor de 12,000 millones de dólares adicionales hasta el 2030. Lo que vemos es entonces que la cantidad de recursos que, como les decía, no ha sobrepasado ni 100 millones de dólares en forma de financiamiento climático, no se acerca ni medianamente al 1% o al 10% de lo requerido a nivel nacional. Y otro de los temas preocupantes es que cerca al 80% del financiamiento climático que ha estado disponible en el mundo ha venido en forma de deuda. Entonces, esto significa que para poder cumplir los compromisos climáticos, los países se están endeudando hoy en día. Y esto, por supuesto, para Bolivia significaría que si nos tenemos que endeudar para cumplir nuestros NDCs y comprometer, o quiero decir, y lograr reducir las emisiones por la deforestación y por el uso de combustibles fósiles, necesitaríamos probablemente duplicar la deuda externa nacional para poder
cumplir los compromisos climáticos solamente en lo que tiene que ver con la mitigación y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, este es uno de los de las grandes discusiones que vamos a tener en los siguientes meses y años, es cómo vamos a lograr conseguir que el financiamiento climático no signifique una nueva caída en la crisis de endeudamiento que, por ejemplo, vimos en la región latinoamericana a finales de los años 80, cuando la insostenibilidad de la deuda produjo enormes crisis de inflación y la imposibilidad de cumplir con los servicios a las deudas, ¿no? Estamos nuevamente camino a una crisis de endeudamiento y esto está siendo empeorado por el esquema de financiamiento climático que hasta ahora ha venido principalmente en forma de deuda o de créditos, ¿no? Estos datos también serán compartidos y publicados en los siguientes meses en un estudio, en un documento sobre daños y pérdidas que actualmente estamos trabajando por publicar. Finalmente, en la parte más global de la discusión, es importante también entender cuál es la escala de los daños que están ocurriendo a partir de la crisis climática para entender también los desafíos que tiene el mundo respecto de hacerle frente y responder al cambio climático o a la crisis climática, como es ya más adecuado llamarle. En la actualidad se calcula, hace pocos días ha sido precisamente publicado un estudio por la Universidad Victoria de Nueva Zelanda, un cálculo que nos habla de que los daños que están ocurriendo a causa del cambio climático, y esto, como les digo, solamente incluye los daños adicionales de la crisis climática, no la totalidad de los desastres, sino solamente aquella porción que es asignada a la crisis climática, el daño que está siendo ocurrido o que está siendo causado por la crisis climática es calculado en cerca de 3 billones de dólares, 2.8 millones de dólares en daños adicionales causados principalmente por tormentas, inundaciones y olas de calor en el periodo 2000 a 2019, en apenas 19 años. Esto significa daños anuales de cerca, o daños por hora más bien, cada hora daños de cerca a 16 millones de dólares en los últimos 20 años. Sin embargo, también se considera que este dato es probablemente subestimado debido a que los daños ocurridos en países en vías de desarrollo, como el nuestro, no han sido registrados de manera extensiva y solamente se incluyen en alguna medida los daños, lo que significa que es ¿Qué dices? probablemente un daño conservador, un cálculo conservador de los daños. Si me pueden ayudar a eso, apagar ese micrófono, les agradezco. Continúo con esta última parte, ya estamos llegando al final. Esto significa, por supuesto, que este monto de cerca de 3 billones de dólares de daños y pérdidas en las últimas 2 décadas es probablemente subestimado y es muy probable que los daños sean aún mayores, pero lo que también podemos reportar es que al menos 1.2 mil millones de personas, más bien dicho, han sido ya afectadas por la crisis climática en los últimos 20 años. Es decir, cerca a una séptima parte, una sexta parte de la población global ya ha sufrido un impacto, alguna forma de impacto causada por la crisis climática. Y en los últimos 6 años solamente, 43 millones de niños y niñas han sido desplazadas por los desastres causados por la crisis climática. Entonces, la situación es realmente compleja a nivel global eh, y quería ahora hablar un poco, solo para ya ir cerrando con la presentación, quería hablar del fenómeno El Niño de este año. Sabemos que el 2022 hubo el fenómeno La Niña, que normalmente significa una fase fría,
Pero aún así, aún siendo el fenómeno La Niña, el 2022, el año fue registrado como el quinto año más caliente desde 1880. Es decir, el quinto año más caliente en 142 años de registros meteorológicos. Ahora, ¿qué podemos esperar entonces con el regreso del Niño, con la activación del ciclo caliente del fenómeno El Niño en 2023? Inicialmente decíamos es muy probable que el 2023 pueda convertirse en el nuevo año más caliente, récord de la historia, y podría, según algunos estudios que ya están adelantando datos, podría registrar un calentamiento superior al 1.4 grados y probablemente, especulan algunos, podríamos llegar a superar el 1.5 grados de calentamiento debido a la suma de los efectos del cambio climático y el fenómeno del Niño adicionalmente. Entonces, en este año, discúlpenme un segundo, voy a tratar de volver a mi pantalla completa. Entonces, lo que podríamos esperarnos de este año del Niño, del 2023, es una probabilidad bastante alta de superar el límite crítico que ya había sido incluido en el Acuerdo de París de 1.5 grados de calentamiento promedio, y se debe principalmente a que durante el ciclo caliente el Niño, el calor que está absorbido, que está almacenado en el océano, es liberado hacia la atmósfera, y parte de ese calor también logra trastocar, logra influir en los ciclos y en los vientos que mueven la humedad alrededor del planeta. Entonces, lo que se dice es que un fenómeno del Niño fuerte puede sumar hasta 0.2 a 0.4 grados o décimas de grado Celsius a la temperatura promedio en la Tierra. Y además, adicionalmente, el fenómeno del Niño lo que hace es bloquear la circulación de humedad desde la Amazonía hacia los Andes, produciendo un alargamiento de la época seca y una reducción de las lluvias, además de temperaturas más altas y condiciones más secas en mayor parte de la región andina y una buena parte de la Amazonía. El Niño normalmente significa inundaciones en la costa de Perú y Ecuador y sequía en los Andes y parte de la Amazonía, pero también inundaciones en Argentina y malas cosechas que pueden repercutir en todo el continente. Este año, entonces, hasta probablemente mediados del siguiente año, estaremos principalmente marcados por las consecuencias del fenómeno del Niño, y podrían ocurrir situaciones de reactivación de incendios forestales en tierras bajas y principalmente el escenario de desabastecimiento de agua que habíamos vivido en 2016. Advierten también de la intensidad que un fenómeno del Niño fuerte podría significar para la región. A quienes no hayan escuchado mucho la explicación de qué es el fenómeno del Niño, tiene que ver con las temperaturas del Océano Pacífico, y la manera en que temperaturas altas se asocian a la sequía y aumentos de las temperaturas en la región andina, ¿no? Esto es un fenómeno global que es adicional al cambio climático, y en realidad lo que significa es que el calentamiento producido por el cambio climático de 1.1 grados se adiciona, se suma al efecto adicional que el fenómeno del Niño tiene, sumando entonces posiblemente 1.5 grados de calentamiento total para el 2023 y probablemente también para buena parte del 2024. Estamos entonces hablando de un efecto combinado este año de temperaturas producidas por el cambio climático o por la crisis climática y un aumento adicional de las temperaturas ocasionadas por el ciclo caliente del fenómeno del Niño. Para finalizar ya, es importante decir
que estamos en un momento definitivamente de crisis múltiples. No solamente se trata de la crisis del agua asociada a la contaminación que hemos desarrollado o que hemos producido en las últimas décadas, no solamente se trata de un conjunto de impactos sobre la salud humana de epidemias y pandemias, no solamente se trata de la crisis climática, sino también de crisis económicas y otros impactos que las propias guerras y conflictos alrededor del mundo están teniendo. Entonces, estamos hablando de ya un momento de crisis múltiples, pero que están caracterizadas, podemos decir, por un cambio en el escenario climático global que va a traer consecuencias realmente severas. Julio y agosto de 2023 ya han roto récords de temperatura con más de 1.5 grados de calentamiento comparado con los promedios preindustriales, y septiembre de 2023 ha sido el mes más caliente de la historia humana y ha registrado por primera vez un calentamiento de 1.8 grados centígrados por encima de las temperaturas globales. A la pregunta que nos hacían antes sobre cómo evitar, qué hacer para evitar el escenario de desastre que les he descrito a lo largo de estos minutos, el panel de expertos de cambio climático nos dice que todavía es posible evitarlo, pero nos queda muy poco tiempo para lograrlo. Hay un conjunto de recomendaciones que el panel de expertos de cambio climático ha presentado en sus últimos informes, y lo que nos dicen es que para poder evitar los peores escenarios de calentamiento global necesitamos llegar al tope de emisiones en 2025. Esto quiere decir que las emisiones han continuado aumentando, las emisiones de gases de efecto invernadero causantes de la crisis climática han continuado aumentando el 2021, 2022 y 2023 también. Hemos seguido aumentando las emisiones. Todavía no tenemos el dato último de 2023, pero las tendencias son de aumento. Entonces, lo que nos dice el panel de expertos es que para el 2025 tenemos que estabilizar las emisiones y dejar de aumentarlas hasta el siguiente año, para luego empezar un proceso de reducción de emisiones, un paulatino pero rápido, en realidad, proceso de emisiones. Retiro lo de paulatino, un proceso de reducción de emisiones bastante acelerado en realidad, que para el 2030 significa una reducción de las emisiones actuales en un 45%. Es decir, en otras palabras, disminuir a la mitad las emisiones en los 6 años restantes que nos quedan de esta década. Y para cualquiera que se quiera imaginar un poco lo que esto representa, significa, por supuesto, que el transporte público, la producción de energía, la producción de alimentos, que en gran medida depende del diésel, de los tractores, pero también de los agroquímicos y también de las cantidades de ganado que producen metano y gases de efecto invernadero, tienen que reducirse de manera bastante rápida y profunda en los siguientes pocos años que quedan. Si bien esto tal vez no necesite ser tan acelerado en países como Bolivia, que no ha contribuido de gran medida a la contaminación, esto va a significar cambios gigantescos, o debería significar cambios muy grandes en regiones como Europa, Estados Unidos, Japón, China y otras, para mencionar algunas. Pero además, no siendo suficiente esto, la reducción a la mitad de las emisiones en 2030, el informe de expertos de cambio climático nos advierte que necesitamos reducir a cero las emisiones totales para el 2050, es decir, en 20 años más después del 2030. Estamos entonces realmente frente a un desafío sin precedentes. Nunca antes la humanidad había tenido que enfrentar un desafío tan grande, tan estructural, y tenemos herramientas y posibilidades de resolverlo. Definitivamente no es imposible, pero lo que vemos ocurrir es una situación en un escenario político donde la voluntad de actuar, la voluntad de comprometerse
y la voluntad de transformar las estructuras económicas del mundo todavía no está presente y será una de los principales trabajos y desafíos que tendremos como sociedad civil, como medios de comunicación, como activistas, para poder contribuir a las soluciones de la crisis climática en los siguientes años. Y una pista muy importante para Bolivia en esta discusión es que los bosques y ecosistemas van a ser centrales para la solución de la crisis climática. Y necesitaremos con urgencia empezar a replantear nuestro propio sistema de desarrollo basado principalmente, por ejemplo, en la ampliación de la deforestación y la frontera agrícola para para el aumento de producción de carne, principalmente en el momento actual, el sector que mayor deforestación está contribuyendo, la producción de carne, pero también la producción de cultivos agroindustriales como la soya, el sorgo, el maíz, que están también íntimamente relacionados con la producción de pollo, de huevos, de lácteos, y sus consecuencias, por supuesto, en los hábitos de alimentación humana, ¿no? Entonces, los bosques son centrales y ofrecen una reducción de emisiones mucho más costo efectiva que lo que las tecnologías de las que tanto se ha hablado, pero que aún no existen y no son disponibles, nos ofrecen, ¿no? El bosque, por ejemplo, o la protección y la restauración de los bosques podría representar costos de $20 por tonelada de carbono ahorrado, mientras que las tecnologías de absorción de carbono más económicas que se tienen ahora registradas, esto según también el informe del panel de expertos de cambio climático, estas tecnologías superan los $200 por tonelada de carbono para poder reducir las emisiones. Entonces, en definitiva, el futuro no es la tecnología, el futuro es más bien el cambio de políticas, el cambio de arquitectura económica en el mundo que nos pueda llevar a depender menos de sistemas de producción de alimentos ineficientes, insostenibles, y que nos puedan acercar a modelos de producción que estén en coherencia con el gran desafío de la crisis climática. ¿Qué acciones necesitamos a nivel nacional? Aún es importante señalar que todavía hay una buena ventana de oportunidad para la transformación, para poder responder de una manera adecuada y a la altura de la crisis climática que tenemos enfrente. Pero estamos todavía con grandes desafíos para informarnos y sensibilizar a la población, y en este punto los medios de comunicación, los periodistas son esenciales en el trabajo, porque necesitamos, además de informarnos y sensibilizar, posicionar la discusión en una agenda política realmente sincera con la situación que tenemos enfrente y que no busque tranquilizar solamente a la población para que vote en las siguientes elecciones a su partido, sino que realmente pueda sincerarse sobre la situación que estamos viviendo. Y finalmente necesitamos la transformación y tratamiento del marco normativo para poder contar con los presupuestos y los recursos suficientes para atender las transformaciones y las inversiones en lo nacional y en lo local. Y para esto hay algunos elementos que son centrales, como por ejemplo la gobernanza del agua, la gobernanza integral del agua, que incluya evitar su contaminación, hacer tratamiento de las aguas servidas, pero también ampliar la capacidad de reserva de las aguas. También otro eje fundamental, el construir una economía sostenible alrededor de los bosques nacionales que incluyan el enorme potencial de biodiversidad que contienen estos ecosistemas y sus estrechas relaciones económicas y sociales y culturales con la población indígena que reside en ellos, en todo el oriente boliviano, pero también en las montañas, en los yungas y en los ecosistemas de alta montaña como los bofedales. Y también un eje central muy importante para la situación boliviana, la inversión y la apuesta por una agricultura familiar que sabemos que ha sido estratégica en el pasado y que definitivamente deberá jugar un papel
central y estratégico para el futuro. Y finalmente, grandes cambios en la matriz energética nacional hacia la constitución de una matriz de energía renovable, donde podamos tener una propiedad colectiva, por ejemplo, de los paneles, de los sistemas de paneles, que hoy en día no necesitan concentrarse en parques de paneles solares ni en parques de turbinas eólicas, sino que pueden ser descentralizados en comunidades, en colectivos que puedan invertir para convertirse en productores y consumidores de energía y puedan también participar de una producción descentralizada y sostenible de energía en el país. Y por supuesto con esto también la reforma del sector de transportes que necesita pasar de una lógica de carreteras y asfalto hacia una lógica de transporte colectivo y electrificado, por ejemplo, a través de ferrocarriles, que lamentablemente en las últimas décadas, en vez de desarrollarlos, los hemos desarmado, los hemos desarticulado y es momento de volver a reconstruirlos, ¿no? Entonces, estas son algunas de las discusiones, de las acciones nacionales que necesitamos tener y les convocamos a acompañarnos en esta labor que tendremos cada vez de manera más urgente en los siguientes años del resto de esta década, que será clave para enfrentarnos a la crisis climática y evitar los peores escenarios que la ciencia nos ha señalado que podrán ocurrir si es que no somos capaces de revertir la situación actual. Entonces, muchísimas gracias. Con esto yo concluyo.